Pero sin duda la noticia política y judicial del día es la confirmación por parte del presidente Pedro Sánchez de que su gobierno prepara la reforma del delito de sedición para rebajar las penas, lo que inmediatamente rebajará las de los políticos condenados por el referéndum ilegal en Cataluña. Sánchez asegura que es idea suya y que no hay imposición de sus socios de Esquerra. En consecuencia, las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer. Presidente, ¿es la exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los presupuestos? ¿Por eso lo van a hacer? No, porque fíjese, primero yo lo he reivindicado desde siempre. Bueno, esa proposición de ley ya ha sido presentada en el Congreso de los Diputados a primera hora. Silvia Mascareño, al presentarlo de esta manera, el Gobierno se ahorra varios informes preceptivos. Sí, se ahorra informes preceptivos, aunque no vinculantes, pero sobre todo se ahorra tiempo porque el Gobierno quiere que esté aprobada cuanto antes. De hecho, tan solo 12 horas después de ese anuncio, hoy era registrada esa iniciativa en el Congreso. Un texto que recoge cambiar el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y rebaja la pena de 15 años a tan solo 5. El Gobierno quiere desvincularlo de la negociación con Esquerra por los presupuestos, pero la realidad es que los principales beneficiados serán los independentistas, tanto los huidos como Puigdemont, como aquellos que fueron juzgados y amnistiados como Junqueras, que tendrán mucho más fácil poder presentarse a las próximas elecciones. Las reacciones no se han hecho esperar de uno y otro lado. El presidente de la Generalitat considera que es un paso adelante, pero pide más, mientras la oposición lo califica de traición y el PSOE defiende que esta reforma servirá para homologarnos con otras democracias europeas. No es solo que estemos cambiando la definición del delito de sedición, es que desde el minuto uno este Gobierno está haciendo política en relación a la convivencia en Cataluña, algo que había desaparecido con el Gobierno del Partido Popular. Bueno, todavía no ha hecho declaraciones, no hay reacción del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que sí lo ha hecho a través de tuit. Ha tuiteado lo siguiente, dice: siento tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España. Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados. Es parte de lo que dice este tuit del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha mostrado muy satisfecho con esta decisión del Gobierno, que en su opinión avanza en el fin de la represión y también en el camino, según sus palabras, de la resolución del conflicto entre su comunidad autónoma y el Estado. Álvaro Rizosola es socio, director de Abogado ARS, con el que vamos a hablar sobre este delito, para saber qué es lo que se reforma. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, más que rebajar la pena por sedición, realmente lo que se plantea es eliminar la sedición del Código Penal, ¿no? Sí, básicamente ante lo que estamos es ante una reforma de calado del delito de sedición y cambiarle un poco el nombre para, aprovechando esta nueva determinación, pues crear una nueva definición legal y aprovechando pues bajar la pena de lo que se venía penando ahora con el delito de sedición. Bueno, una de las consecuencias de las que se habla es que la rebaja del tipo de sedición, de esa pena, ya conlleva automáticamente también la rebaja de la pena de los condenados por ese delito. ¿Por qué ocurre esto? Sí, aunque en España es un principio constitucional la irretroactividad de la ley, esto no opera en el caso de las leyes penales, puesto que nuestro Código Penal establece que la retroactividad solo será para la ley más favorable para el reo. Esto es incluso aplicable al caso de personas ya condenadas. Lo pudimos ver en otros ejemplos, como cuando, debido a un cambio de doctrina del Supremo, varios condenados por terrorismo, por lo que se llamó doctrina Parot, pues una vez que eso vino devuelto por Europa, tuvieron que ser excarcelados porque se le tuvo que aplicar un límite distinto de pena máxima. Claro, eso sirve también para la inhabilitación para cargo público, ¿no? O sea, si ha pasado ya el tiempo de condena, ya se puede presentar a las elecciones siguientes, ¿no?
Efectivamente, lo que puede pasar en este caso es que no solo se contempla en este anteproyecto de ley que se rebaje la pena de cárcel, sino la pena que conlleva también de inhabilitación para cargo público en caso de que fuera una autoridad quien ha cometido o ha sido condenada por este delito. Y por tanto, si se aprueba la ley en tiempos breves y da tiempo al reo a oponerlo en su defensa y es admitido por el tribunal, cosa que tendría que ser, puesto que es por el mismo delito concreto por el que ha sido condenado, pues podríamos encontrarnos con casos de condenados por sedición que, gracias a que da tiempo a cambiarlo, pues pueden concurrir a las próximas elecciones sin ningún tipo de limitación. El delito que vendría a sustituir al de sedición sería el de desórdenes públicos agravados. Yo le pregunto, Álvaro, ¿las acciones que dieron lugar a la condena por sedición están tipificadas en este nuevo delito? Bueno, aquí la cuestión es simplemente cambiarle de nombre, porque la sedición ya está en el tipo o en el capítulo de delitos contra el orden público. Es decir, que ya en la sedición era eso, aunque no lo llamáramos así. Simplemente le cambian el nombre para aprovechar para bajar los años. Es por eso que es importante los controles o los informes que se exigen para este tipo de leyes y que parece ser que el Gobierno pues va a sortear debido a cómo ha presentado esta reforma. Una de las razones que expone el presidente para este cambio es que en Europa este tipo de delitos se castiga con menor pena. No sé si usted conoce el derecho comparado. Álvaro, ¿sabe si es así? ¿Si el resto de países europeos castigan con menos pena este delito? Sí, mire, cualquier abogado que se dedique al derecho penal o cualquier operador jurídico que trate mínimamente con este tipo de jurisdicción le podrá indicar que nuestro Código Penal es particularmente gravoso en cuanto a las penas. Es decir, en general, en España se pena más que en otros países de Europa. Esto es así en general para todo tipo de delitos, puesto que nuestras condenas de prisión son más largas que en el resto de Europa, teniendo más o menos los mismos delitos o menos que la media europea. Pero sí que es verdad que es difícil en derecho comparado este tipo de delitos tan específicos, que no es un hurto o un robo, puesto que se califican de otras formas. No es que no exista el delito de sedición, es que igual se denomina alta traición o rebelión, pero con otros límites. En fin, cada uno ha determinado su tipo de delito para las personas que quieren atentar contra el orden constitucional o contra la legislación y le da la designación correspondiente al lugar. Realmente no es significativo del delito de sedición, es de todos los delitos. Lo que es significativo es que se empiece precisamente por bajar este tipo de delitos. Eso sí es significativo. Está claro. Álvaro Risosola, de Abogado ARS, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Gracias, Roberto.